Leemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos 54 al 59. Dirigiéndose nuevamente a la multitud, Jesús hace un llamado de atención severo por la incapacidad de entender el tiempo único y extraordinario que están viviendo. Reconozcámoslo. No es fácil reconocer, leer, discernir los signos de los tiempos. O sea, descubrir la presencia de Dios dentro de las experiencias que vivimos en la realidad cotidiana, en las cosas que nos suceden en nuestra propia historia. Corremos el riesgo de vivir arrastrado por las circunstancias o por lo que otros deciden en lugar nuestro. Y entonces nos exponemos a pasar la vida arrastrados por la corriente como hojas al viento. Se nos olvida que estamos insertos en un gran proyecto que Dios realiza en la humanidad y en su historia, pero no nos percatamos, no sabemos descifrarlo y actuar en consecuencia, asumiendo que la vida de uno puede ser instrumento de salvación para sí y para los otros. Veamos el contexto. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59, Jesús parte de la experiencia concreta del auditorio, los que lo están escuchando. Gente capaz de observar el cielo y por lo tanto de prever el tiempo meteorológico. Regamos el escenario. Las nubes que el viento arrastra desde el mar Mediterráneo, que está al occidente del país, de Israel, y que traen la lluvia, así como el viento seco y cálido que sopla desde el desierto, desde el suroriente, y que le da al cielo un color de arena y que hace que el calor sea intenso y a veces hasta insoportable. Se le llama, para los que han estado en Oriente, el siroco. Y los dos se entrecruzan en la tierra de Israel. Nubes de occidente desde el mar y nubes del suroriente desde el desierto de la Arabia. Para la gente de Oriente no era difícil, y de hecho ya estaban bastante entrenados, prever los días de lluvia, de sequía o tempestades de arena con su canícula. Pero resulta que esa habilidad para leer los signos del cielo era inversamente proporcional a la capacidad de discernir la vida, de discernir el tiempo presente para leer la realidad y expresar un juicio ponderado sobre las situaciones, para leer allí la presencia de Dios que conduce la historia. La provocación y la ironía en esta enseñanza de Jesús es fuerte. Jesús sugiere que está pasando algo verdaderamente significativo en el momento actual. Aun cuando no dice expresamente de qué se trata, el lector que viene siguiendo el desarrollo del camino de Jesús sabe de a qué se refiere. Se refiere a la presencia misma de Jesús, de su predicación, que requiere una respuesta, la de la conversión. Pero no, la gente no se percata del gran valor de este momento y no dan la respuesta que corresponde. Jesús dice que hay un tiempo oportuno, o mejor, que este tiempo es una oportunidad. Y este es el matiz del término griego utilizado aquí, kairos. Atención, kairos, dice Jesús en el versículo 56. Hipócritas. Si saben analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no analizan este tiempo, o sea, este kairos? Es posible que a uno se le pasen las oportunidades. No pasa con frecuencia, ¿verdad? Y uno se arrepiente. Se le pasan los chances. Por eso el llamado de atención de Jesús es fuerte. Jesús los acusa de hipocresía, porque no se trata de ignorancia, sino de mala voluntad para responder. Y llegado a este punto, Jesús pasa a la segunda parte de de la exhortación. Pone en el centro de la atención el tema del juicio. La imagen del juicio ya la había aplicado a los oyentes capaces de interpretar el cielo.
Ahora plantea una exigencia. Hay que saber juzgar qué es lo que es justo en la situación presente. Y subraya esta necesidad, llamando en causa al grupo de personas que lo están escuchando. Y lo hace con una parábola corta. Versículos 58 al 59. Cuando vayas con tu adversario el magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te obligue a ir al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Esta parábola se basa en una escena cotidiana, la convocación al tribunal a una persona que tiene una deuda financiera. Y esta persona tiene que pagar el préstamo sí o sí. Y resulta que tiene un chance, y es el de la conciliación con el acreedor. La oportunidad de que se haga un acuerdo entre deudor y acreedor antes de que se abra el proceso judicial. Esta es la única posibilidad de escaparse de la cárcel, ya que la deuda resulta que es impagable. Si no lo hace en este momento, le harán pagar hasta la última moneda y desde la cárcel. Es tremendo. Se quedará sin nada, nada. Y el término moneda, aquí se pagará hasta el último céntimo, el término es leptos, que significa ligero, sutil. O sea, hasta la monedita de menor valor se la harán pagar. Quedará sin nada. Jesús pone en primer plano la necesidad entonces de actuar ya con urgencia y con inteligencia para evitar el desastre. Traducido, quiere decir que cuando la revelación de Dios se acerca y se hace presente en la persona de Jesús, es urgente responderle a su predicación, al anuncio del reino. Es urgente convertirse antes de que sea demasiado tarde. Este es nuestro Kairos. Este es el tiempo. Bueno, hasta aquí el texto que leemos hoy de Lucas en el capítulo 12, en los versículos 54 al 59. Pero permítame en esta ocasión profundizar sobre esto que acabamos de leer. Vamos a ver. Nuestro texto nos hace caer en cuenta de un detalle. En la conclusión de la primera parte y en el comienzo de la segunda, Jesús argumenta el discernimiento. Argumenta que hay que discernir y dice el por qué. Y para esto se vale del verbo dokimazo en griego, dokimazo, que traducido al español se puede decir ponderar, analizar, discernir. La frase es, si saben discernir, dokimazo, discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no disciernen, dokimazo, este tiempo, la vida? Sean sabios, tengan criterio en la vida, ponderen, analicen la vida. Y entonces Jesús sigue, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y ahora el verbo juzgar en griego es krino, de donde viene discernir, krino, krineo. En ambos casos, el énfasis está claramente puesto en el ejercicio del discernimiento. Es lo que quiero subrayar en el día de hoy. Con base en estos términos y analizando las frases completas, podemos percibir el tenor de la exhortación de Jesús en este Evangelio. Lo primero, ¿cómo es que no sabes leer el tiempo en el que vives? Los signos de los tiempos. Hay señales, señales para leer, para hacer elecciones, para reflexionar y elaborar un pensamiento, para entender tu proyecto de vida, hacia dónde vas. Hay que observar, y yo diría, no solo los signos de los tiempos, sino los signos de los lugares, si es que se puede agregar. Es claro que el Evangelio se refiere a ambas cosas. Debemos ver las urgencias y leer esas urgencias para comprenderlas, para ser prudentes, criteriosos, para que no nos encuentren desprevenidas las cosas que a veces nos llegan en la vida.
El cuerpo da señales cuando está enfermo, ¿no es cierto? El cambio de actitud de algunas personas que nos rodean nos hace caer en cuenta de que algo no va bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? Las cifras en rojo en nuestra cuenta son señal de algo. Quien no lo sabe terminará mal. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Este discernimiento que Jesús nos pide, es una operación de gran inteligencia. Veamos un ejemplo. ¿Por qué tanta gente no sabe prever en su vida que después de la juventud llegará el tiempo de la ancianidad? Si tenemos la bendición de una larga vida, nos llegará de todas maneras el tiempo de la madurez, y con ella vendrán crisis. Hay una crisis a los 40, lo mismo a los 70, viene una crisis traída por la ancianidad. Saber recibirla indica una operación de discernimiento. ¿Me hago entender? Entender que tengo determinada edad significa que ciertamente tendré que cambiar las cosas ahora, prepararme ahora. Si por el contrario no tomo conciencia de esto, entraré en la crisis de la transición, sin estar preparado para ello. Y en consecuencia, esta etapa podría ser menos difícil si yo lo hubiese previsto y hubiese sabido leerla antes. Miren, esto que he dicho hasta aquí es apenas un ejemplo. El Evangelio está hablando de muchas circunstancias en la vida, todas las cosas que nos pasan. Hay muchas situaciones que tenemos que saber discernir. El llamado entonces es para que practiquemos el discernimiento antes de que ocurran las situaciones, captándolas primero, ponderándolas después y tratando luego de cambiar las cosas a tiempo, hacer los ajustes en la vida a tiempo, para no tener que decir, a estas alturas ya es demasiado tarde. Para Jesús, la primera advertencia sobre el discernimiento entonces es, sé consciente de lo que estás viviendo. Y por eso la segunda exhortación que pronuncia es todavía más fuerte. ¿Por qué no juzgan por sí mismos? ¿Estás esperando que otro decida por ti la vida? ¿O que pase algo y te lo decida por ti? Pensemos cuántas veces le pedimos a otros que piensen y decidan, que tomen decisiones en lugar de nosotros. ¿Cuántas veces también en la iglesia le hemos confiado el juicio a otros y nosotros no hemos tomado las determinaciones por nosotros mismos? ¿Es correcto para un adulto normal que otros piensen por él y decidan por él en todas las circunstancias? Al respecto, el reproche de Jesús es fuerte. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos? O sea, maduren, tengan criterio. La responsabilidad última de la elección del juicio recae sobre cada uno. El no responder por uno mismo lo podría hacer a uno no más santo, sino más miserable, porque ya no se cuenta con la subjetividad responsable para conducir la propia existencia. ¿Por qué no juzgas por ti mismo? Esto es lo que nos dice Jesús. Y aquí está el discernimiento como una operación que nos compete a cada uno de nosotros. En conclusión, la enseñanza de Jesús se podría sintetizar en dos palabras: lucidez y decisión. Toma de conciencia de lo que estamos viviendo, leyendo allí en señales de la palabra de Dios, de las indicaciones de Dios, y luego decidir. Lucidez para estar dentro de las situaciones con inteligencia y decisión para actuar con la libertad y la responsabilidad que nos pide el Evangelio. ¿Cómo ejercitar entonces el difícil arte del discernimiento? ¿Cómo comprender y elegir en diversas situaciones, como dice Jesús, lo que es justo, lo que el Señor quiere decirnos? Algunas disposiciones se requieren, y les digo rápidamente tres. Uno, la observación. Dos, la ponderación. Tres, el cultivo de la vida interior. La vida es una aventura. La vida es un camino, un viaje hacia lo que va a pasar, hacia lo que está por venir. De ahí viene la palabra adventura, aventura. Al igual que con Jesús, en su camino hacia Jerusalén que estamos recorriendo en estos días,
con el Evangelio de Lucas, también se requiere de claridad por nuestra parte y de decisión en nuestro viaje en la vida, en el camino de la vida. Qué triste sería caminar simplemente bajo el influjo de los acontecimientos. Qué triste dejarse llevar por las circunstancias y por otros, sin la conciencia de lo que estamos viviendo, o peor, sin saber hacia dónde vamos. Aprendamos a discernir. ¡Feliz día!